Normalmente la fuerza. Claro, muy bien. Normalmente la fuerza. Muy bien, así es. Lo que ustedes han descrito son características que se estudian en física, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que la física es una ciencia y como ciencias va a estudiar algo concreto de la naturaleza. En este caso va a estudiar los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza. Uno de los fenómenos físicos comunes que se estudia en la física es el movimiento. Y dentro del movimiento se estudian características como la velocidad, la distancia, el tiempo, la aceleración, y ustedes han descrito también lo que viene a ser, en este caso, la fuerza. ¿Ok? Muy bien. Todas esas características que son propias de un fenómeno se van a estudiar en la física. Muy bien. Quien les habla es el profesor David Sillo, quien va a desarrollar, va a tener el agrado de desarrollar con ustedes el curso de física, ¿no? A nivel preuniversitario. Esperemos pues que podamos hacer un buen clima de estudio, porque al final eso va a repercutir en que tú puedas tener un aprendizaje significativo de esta ciencia, ¿no? Y sea cual sea tu proyección a futuro, obviamente que seguro será estudiar alguna carrera universitaria, ¿no? De repente en alguna universidad, en San Marcos, en la UNI, ya cada uno tiene su proyección. Entonces, la física es una ciencia, pero que a nivel pre lo estudiamos como curso, obviamente, ¿no? Y lo que vamos a pretender es darte todas las herramientas que tú necesitas conocer, teniendo el caso de la física, para que puedas estar preparado para un examen de admisión. Eso es lo importante. Pero para que se maximice ese aprendizaje que tú esperas, estando aquí en la academia, ¿no? En el grupo Herón, pues hay ciertas reglas de convivencia que hay que respetar, ¿no? Hay que respetar el hecho de no intervenir con el micrófono, ¿no? Solamente cuando el docente, o en mi caso mi persona, se lo solicite o quisiera que participen, ¿no? Activar la cámara, pues es algo, a mí me es importante, ¿no? Poder conocerlos, por ejemplo, ya conozco a Dayana, ¿no? Estoy conociendo un poquito a Nelly, ¿no? Y por ahí algún otro compañero que activó su cámara en un momento también, ¿no? Pero no es un requisito indispensable, ¿no? Lo más indispensable es que prestes atención y que estés atento a lo que vamos a hacer. Bien, mira, te voy a pasar un video. Vamos a observar con detenimiento un video realizado por alumnos de la edad de ustedes, ¿no? Hay un grupo de alumnos que ha hecho una edición de un video donde nos explica por qué es importante estudiar la física. Vamos a ver que hay varias, digamos, procesos que nos rodean y con el cual nosotros estamos ambientados eh, a utilizarlo todos los días de manera muy común, de tal manera que no nos damos cuenta, pues, la aplicación de la física ahí, ¿no? Hoy en día, en medio de la pandemia en la que vivimos, ya hace un año, pues hemos visto qué importantes son las ciencias, ¿no? Qué importantes son las ciencias que, por ejemplo, nos han dado ahora como solución la creación de una vacuna para el tema del COVID, ¿no? Entonces, no hay que desestimar el hecho de poder estudiar una ciencia. Y esas herramientas se te va a dar acá en el grupo para que tú puedas estar debidamente preparado. ¿Tá? Te invito a que puedas ver el video y de ahí vamos a compartir un poco tus impresiones. De repente tienes alguna experiencia también en ese sentido y pues nos puedes compartir para que nosotros podamos pues conocer de ello, ¿no? Siempre es importante. Hoy en día, chicos, en medio de esta sociedad de conocimiento, el conocimiento ya no es propio. O sea, si yo investigo algo, conozco algo, es mi obligación compartirlo con todos. Entonces vamos a ver este video, ¿ya? Te invito a verlo con mucha atención.
¿Qué hace la física genial? Para mí, la física es maravillosa e interesante porque te hace una pregunta que ninguna otra ciencia te hace. ¿Cómo? La física mira cómo las cosas suceden, la razón por la que suceden y las explica. Y ninguna otra ciencia hace esto. La química trata con el resultado de las cosas que están sucediendo, mientras que la biología trata el por qué las cosas pueden suceder. Pero la física, en cambio, trata el cómo suceden las cosas. Cosas como la velocidad, el tiempo, la electricidad, la fricción, la fuerza, el calor, la gravedad, la inercia, las ondas de sonido o de luz. Como por ejemplo, un carro en movimiento. Un biólogo miraría un carro y se preguntaría ¿por qué se puede mover? Un físico se preguntaría ¿cómo el carro se puede mover? ¿Qué está dando el movimiento? ¿Cómo pueden dar vueltas las ruedas? ¿Qué es la física? La meta principal de la física es entender al universo que nos rodea. Y esto va desde diminutas partículas intermoleculares hasta cosas gigantes, como sistemas solares enteros. La física discute qué debe de existir, reglas fundamentales que gobiernan el cómo de todas las cosas a nuestro alrededor. Y es el trabajo de un físico averiguar cuáles son esas reglas y aplicar fórmulas a ellas. Es fascinante cuánto ya sabemos, pero es aún más impresionante cuánto no sabemos. La física te da una nueva forma de apreciar el mundo a tu alrededor. Puedes ver un arco iris y decir, wow, colores bonitos. O te puedes maravillar con la fascinante interacción entre protones y electrones, que se juntan en esa particular forma cuando la luz del sol golpea contra las gotas de lluvia en el cielo y que percibimos como un arco multicolor suspendido en el aire. Ahora eso es fascinante. La física me enseñó cosas increíbles, como que yo no estoy sentada aquí haciendo nada, sino luchando contra la gravedad terrestre. Y tampoco estoy sentada quieta, sino que estoy girando a 1000 kilómetros por hora, o aún más rápido, a más de 100.000 kilómetros por hora, si tenemos en cuenta la rotación de la Tierra alrededor del Sol. La física me hizo ver al mundo de una manera completamente distinta. A través de sus lentes, el mundo se ve hermoso, donde todas las cosas se juntan con una explicación grandiosa y hace que todo funcione como debe funcionar. La física explica cosas tan sencillas como el movimiento de una pelota en un juego de voleibol. La física hace que todo tenga una explicación, que tenga una función en el mundo. Para entender el futuro, tienes que entender la física. Así que eso es porque creo que debemos estudiar física, porque despierta nuestras mentes y nuestra creatividad, para descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea, y también ese mundo desconocido de estrellas, cometas y el espacio, porque nos hace cuestionarnos y hacernos preguntas, porque el mundo como hoy lo conocemos se basa en el trabajo en personas singulares que han cambiado el curso de cómo interactuamos con las leyes de la naturaleza, porque sin ella no habría teléfonos, computadoras, aviones, carros, focos, cámaras digitales y muchas cosas más que forman parte de nuestra vida día a día. Así que es por eso que creo que debemos estudiar física, porque es importante y porque la física es vida. La física es vida. La física es vida. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Interesante el video. Interesante, ¿no, Adriano? Hay muchas cosas que nos rodean realmente y que lo usamos sin saber cómo funciona. Por ejemplo, la transmisión de datos que llega aquí al celular, todo el mundo sabe que llega por una señal Wi-Fi, ¿no? No hay nadie que no sepa que sea así. Pero esa señal Wi-Fi, para poder captarla, tengo que activar aquí el aplicativo que permite al sensor que pueda detectar y captar esas señales Wi-Fi. ¿Pero qué es una señal Wi-Fi? ¿Cómo transmite datos? ¿Cómo se puede transmitir una fotografía? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Por disposiciones, disposiciones del grupo, me indican que todos tienen que tener encendida su cámara. Así que le voy a dar unos minutos, 2 minutos, para que puedan encender su cámara. ¿Correcto? Así que por favor entremos obedeciendo las reglas que permiten pues hacer un buen desempeño de una clase virtual. ¿Ok? Muy bien. Hola Sara. Hola Clara. Muy bien. ¿Cómo están? Yadira. Hola Yadira.
Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Raí. Hola Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal? Joel, ¿cómo está? Buenas tardes. Giacomo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, eso es importante, poderlos conocer, ¿no? Eusebio, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alessandro, ¿qué tal, hijo? Adriano Valenzuela, ¿qué tal? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo están? A ver, ¿quién más voy a conocer por aquí? Johan, hola Johan, ¿qué tal? Faltan algunos compañeros que puedan encender su cámara. Gabriel, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, sus demás compañeros, por favor. Ana Valerio, Abigail Sánchez, aquí Abigail me parece que tenía encendida su cámara, no recuerdo bien. Julio, Kenji, Pedro, Gianfranco, y jóvenes, Gianfranco, Juan y Adriano. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pedro, ¿qué tal, hijo? Pedro, estás en un lugar muy oscuro. Quizás si buscas una mejor iluminación, hijo, sería ideal, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, Kenji, Gianfranco, Juan, Julio y Abigail, por favor, enciendan sus cámaras. Jóvenes. Bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, estábamos hablando y les había citado un ejemplo. Hola, Kenji, ¿qué tal, hijo? Buenas tardes. ¿Ya? Les había citado el ejemplo de la señal Wi-Fi, ¿no es así? Todos sabemos que los datos se pueden transmitir a partir de una señal Wi-Fi, pero no todos sabemos cómo funciona eso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Bueno, las señales Wi-Fi son ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas tienen la cualidad de transmitir energía y no necesita un medio material para transmitirse. Correcto, se puede transmitir a través del aire y si hubiera aire o no lo hubiera, igual se transmite. Son ondas electromagnéticas, son perturbaciones del movimiento de los electrones que permiten generar esas ondas electromagnéticas que tienen la capacidad de poder transferir información. ¿Correcto? Así funciona. Entonces, desde hace ya más de 100 años, por lo menos 150 años, se descubrió el fenómeno del electromagnetismo. Hoy en día lo utilizamos pues para transmitir datos, ¿no? No solamente eso, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién aquí de los varones no le gusta ver cuando sucede en España un clásico español, ¿no? Barcelona-Real Madrid. Todos estamos esperando que termine el colegio porque usualmente es a la 1 o 2 de la tarde que juegan, ¿no? Estamos con ansia de que termine el colegio ya para ir a la casa, sentarnos a ver el partido. Pero ¿cómo llega esa señal? O sea, desde un país tan lejano como España, a miles de kilómetros, ¿cómo llega esa señal? ¿No? Esa señal llega a través de ondas electromagnéticas. Esas son captadas, viajan al satélite y el satélite rebota hacia nosotros para poder tener esas ondas electromagnéticas. ¿Ya? Muy bien, esos fenómenos se estudian en la física, ¿no? Fenómenos como, por ejemplo, la temperatura a la que hierven las cosas, en este caso, completamente el agua, y así. Pero cuando estudiamos fenómenos, jóvenes, si bien es cierto, la física estudia fenómenos físicos, ¿correcto? Pero cuando hablamos de fenómenos, ¿de qué hablamos precisamente? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir qué será un fenómeno o qué entiende usted por fenómeno? ¿Qué será un fenómeno? Voluntariamente, quien quiera participar, nos puede compartir lo que cree o lo que sabe que es un fenómeno. Es la manifestación de algo que se presenta en la naturaleza. Muy bien, exacto. Es la manifestación de algo que se presenta en la naturaleza. Muy bien. Pero cuando se manifiesta, produce algo muy importante. Por ejemplo, tú quieres, el agua que llega a nuestras casas, si bien es agua potable, pero todavía no es digerible, ¿no? No es, digamos, bueno consumir esa agua de manera directa. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que hervirla. Hervirla, ¿cómo la hervimos? Pues es una pregunta recontra básica, ¿no?
Le pones en la tetera, en la olla, o lo que tú sueles servir el agua, prendes la cocina y esperas que el calor haga que esa agua empiece a evaporarse, ¿no? Esa evaporación es un fenómeno físico, ¿ok? Y el calentamiento de esa agua, primero lo sacaste del caño a cierta temperatura, de repente 20, 25 grados Celsius, lo pones en la cocina, se calienta, ese fenómeno de calentamiento también es un fenómeno físico, ¿correcto? Y entonces, todos esos tipos de fenómenos van a ser estudiados en la física. Bien, voy a compartir con ustedes un PowerPoint, ¿ya? Bueno, como les decía al inicio, ¿no? Participamos acá en lo que viene a ser el grupo de estudios ERON, ¿no? Quien les habla en estas clases virtuales que los voy a acompañar es el profesor David Sillo en el curso de física. Y hoy día vamos a hablar acerca de las magnitudes. Estábamos partiendo de saber qué es un fenómeno, y un fenómeno es un cambio que va a sufrir ¿quién? En general, la materia, ¿ah? Que va a sufrir la materia. Pero la materia cuando cambia, tiene la posibilidad de generar una nueva sustancia o no. Cuando se genera una nueva sustancia, hablamos de un fenómeno químico. Por ejemplo, tú quemas un papel, ¿no? Se origina en este caso las cenizas, ¿no? Las cenizas ya no tienen la misma cualidad del papel original. Entonces ha habido un cambio en el compuesto, es un fenómeno químico. Pero si yo simplemente agarro un papel, como el que tengo acá, y lo doblo de repente acá una vez más a la mitad, pues está ocurriendo un fenómeno, sí, pero como te das cuenta, el papel sigue teniendo sus mismas características, no ha cambiado el papel. Entonces, a ese tipo de fenómeno donde las características de la materia no cambian, se llaman fenómenos físicos. Y justamente ese tipo de fenómenos es el que estudia la física, pues chicos. La física va a estudiar a los fenómenos físicos. Pero cuando se encarga de estudiar los fenómenos físicos, hay que tener en cuenta algo muy importante. Porque si yo quiero, por ejemplo, a ver, ustedes que saben, si yo quiero calcular la velocidad, ¿ya? Quieres calcular la velocidad de un cuerpo, ¿qué datos necesitas para calcular la velocidad de un cuerpo? ¿Qué datos necesitamos, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se calcula la velocidad en el MRU? De repente por ahí alguien tiene... Necesita distancia y tiempo. Claro, muy bien, así es, hija. Por acá me han escrito distancia y tiempo. Muy bien, Abigail. Tiempo, muy bien, Sol. Raí también, aceleración y distancia. Muy bien, así es. Se necesita la distancia y se necesita el tiempo. ¿Sí? Pero, ¿cómo voy a medir o cómo voy a hacer eso? ¿Qué necesito hacer para calcular la distancia, para saber la distancia? Pues tienes que realizar una acción que todo el mundo hace cuando quiere obtener alguna característica, en este caso del fenómeno. ¿Qué vas a hacer? Vas a medir. ¿Ok? Vas a medir. Entonces, todas esas características que se pueden medir van a recibir un nombre. Se van a llamar magnitudes. ¿Existen una, existen dos, existen tres? No, existen aproximadamente 200 magnitudes. Que poco a poco, cuando vayamos desarrollando los temas, vamos a ir conociendo de qué se trata esas magnitudes. ¿Ok? Bien, ¿qué será la física, pues? ¿No? Entre la física, como dice acá el texto, ¿no? Es una ciencia que estudia a los fenómenos físicos. Y cuando hablamos de fenómenos físicos, encontramos muchos ejemplos, que acá también los he puesto, como por ejemplo, la ebullición del agua, el patear una pelota, la electrización de un cuerpo, cuando un globo lo flotamos con una chompa de lana o un pedazo de tela, lo vamos a electrizar. La refracción de la luz, observamos claramente que aparentemente este lápiz está partido, pero esa imagen se da por el fenómeno de la refracción. ¿Okay? Entonces, todos estos son ejemplos de fenómenos físicos.
Y la física se encarga de estudiar estos fenómenos físicos. ¿Alguien me puede dar algún otro fenómeno físico que conozca? ¿Me puede mencionar algún fenómeno físico? Cuando la manzana se torna de color medio marrón, no sé si a veces ha pasado, que Ya, muy dejas la manzana mordida hacia un lado y pasan los días y cambia su color. claro, muy bien, pero ahí está ocurriendo un fenómeno, es cierto, hijo. Pero la manzana cuando cambia de color, como tú mismo lo has dicho, va a cambiar de color. Ese cambio de color implica, ¿ya? Ese cambio de color implica que hay un cambio en la estructura interna de la materia. Por eso, ante ese cambio, se produce en este caso la putrefacción de la manzana. Y esa putrefacción de la manzana, hijo, es un fenómeno químico, ¿correcto? O sea, cuando tú ves que hay una sustancia que ha cambiado y ya no puede volver a su estado original, porque la manzana cuando cambia de color, ya no le puedes regresar al color anterior que tenía. Es imposible. Entonces, ante eso, estamos frente a lo que viene a ser un fenómeno químico. Correcto, ya Abigail acá lo ha descrito, nos ha hablado acerca de la oxidación, es cierto, ese fenómeno se llama oxidación. ¿Ok? Entonces no te olvides, ¿ah? Fenómeno químico, aquel donde la sustancia cambia. Fenómeno físico, aquel donde la sustancia se mantiene, a pesar del cambio. ¿Algún otro fenómeno físico que me puedan mencionar? Muy bien, Abigail. Estirar una liga es un fenómeno físico. Doblar un clavo, muy bien, Gabriel. Exacto, es también otro fenómeno físico. Por ahí, chicos, dos más, a ver, dos más, ¿quién es más? A ver, El dime. agua, hacer un hielo de agua. Claro, muy bien. El hielo, el agua tú lo congelas y al congelarse se va a convertir en hielo. Eso es un fenómeno físico, es un clarísimo ejemplo de fenómeno físico. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Uno más por ahí, chicos, alguien más que me pueda mencionar algún fenómeno físico. ¿Alguno más de los que ya se han mencionado? A ver, vamos a ver por aquí el chat. Romper un vaso, claro. Pulverizar una piedra, muy bien, Ariana. Muy buenos ejemplos están dando ustedes. Exacto. ¿Quemar Una un papel? piedra, claro, también es un fenómeno físico. Muy bien. Así es, muy bien. Entonces, esos fenómenos físicos se estudian en la física. Entonces, si alguien te preguntara, ¿qué vas a estudiar en física? Pues los fenómenos físicos. Y si más te preguntaran aún, ¿qué es un fenómeno físico? Pues es aquel cambio de la materia donde las propiedades no se han cambiado. Las propiedades siguen siendo las mismas. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, en este caso, la física. Ahora, cuando hablamos de magnitudes, ¿no? Perdón, cuando hablamos de fenómenos, hace un ratito mencionaste que hay que, si yo quiero calcular la velocidad, ahí me escribiste, ¿no? Profesor, si yo quiero calcular la velocidad, necesito pues calcular la distancia y calcular el tiempo, ¿no es así? Calcular la distancia y calcular el tiempo. Correcto. Y si yo quiero calcular la distancia y calcular el tiempo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? A ver, por ejemplo, a ver. ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿quién me puede escribir cómo calcular la distancia? Se puede calcular a través de metros, kilómetros, así. Muy bien, Ariana. Exacto. Lo que tú me has descrito, hija, son las unidades que yo puedo utilizar para son lo que yo puedo utilizar para medir, ¿correcto, no? Entonces, eso está muy bien. Pero si yo quiero medir, por ejemplo, a ver, ¿qué tengo pues yo por aquí? A ver, si yo de este libro, quiero medir esto de aquí.
Quiero medir el largo, ¿no? Sí, pues el largo sería. El largo. ¿Qué debo hacer ahí? Vas a coger una regla. Pues si tienes una regla a la mano lo haces, ¿no? ¿No? De repente yo tengo acá mi regla, voy a medir, entonces por acá tendría, a ver, vamos a medir. Tendríamos, a ver, 14 más aproximadamente, a ver, midiendo así rapidito. 14 más 7, algo de 21 centímetros. ¿Sí? 21 centímetros. Entonces, ¿qué tal si yo no tuviera de repente una reglita? Pero sí tengo mis dedos. Podría medir cuántos dedos ocupa esto, ¿no? Podría decir aquí 4 aproximadamente, 8, 12. 12 dedos miden la longitud de esto. De repente no se me ocurre medir por los dedos, pero sí, si yo tuviera la mano, de repente la tapa, yo tengo una tapita de este resaltador, puedo medir cuántas tapas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tapas. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, a partir de la característica de este libro, a partir de la altura que yo quiero determinar, puedo utilizar diversas formas de medir. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy comparando, ¿ya? Estoy comparando. Entonces, al comparar, realizo una medida. Pero cuando yo mido y determino algo de un cuerpo, ¿qué será? Por ejemplo, ustedes tómenme a mí como referencia y díganme de mi persona, ¿qué pueden medir? ¿Qué pueden medir de mi persona? ¿Tu altura? Ya, muy bien. La altura. Los brazos. Muy bien, pero de los brazos, ¿qué podrías medir? ¿Qué podrías medir de mis brazos? La longitud de sus brazos. Ya, muy bien, puedo medir. Voy a anotarlo aquí en la longitud. Muy bien, la altura me dijo por acá su compañero, su altura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, lo que ustedes crean que se pueda medir. ¿La talla de su zapato? Muy bien, correcto, la talla de zapatos, así es, ¿no? En mi caso es 43. A ver, ¿qué más? La talla de ropa. Talla de ropa, muy bien, talla de ropa, muy bien, listo, de ropa voy a anotar acá, y esto fue de zapatos. Ya está. ¿Qué más? Si yo me pongo un termómetro, ¿qué puedo medir con el termómetro? Temperatura. Temperatura. No puedo medir la temperatura. Acá en la casa yo tengo una balanza. ¿Esa balanza para qué me sirve? Masa. Para medir la masa, muy bien. Voy a medir la masa. Y el peso. El peso, muy bien. ¿Masa y peso son lo mismo? ¿Masa y peso es lo mismo? No, no. Cuando tú vas a una balanza, lo que tú mides es la masa, no mides el peso. Estamos mal acostumbrados a decir, peso 50 kilogramos, peso 62 kilogramos, pero eso no es peso. Eso no es peso. Eso viene a ser masa. No te olvides entonces, masa. ¿Correcto? ¿Qué más podríamos medir? De repente, si yo tuviera acá para medir la presión, puedo medir la presión. Puedo medir, si me desplazara de un lugar a otro, podría medir la velocidad, etc. ¿Ok? Mira, tantas cualidades que se puede medir, en este caso de una sola persona, como es mi caso, ¿no? Como es mi caso. Entonces, todas estas características que se pueden medir durante la ocurrencia de un fenómeno, todo esto recibe un nombre, se llaman magnitudes. ¿Ok? Se llaman magnitudes. ¿Correcto? Todas ellas son magnitudes. Entonces, ¿de dónde he empezado a preguntar yo? A ver, ¿cuál fue la pregunta que yo les hice? ¿Cuál fue la pregunta que yo les hice, chicos? ¿Qué podemos medir de su persona? Claro, muy bien, hija. Y tú me has dicho, profesor, podemos medir longitud, podemos medir, acá también me han escrito, gracias, no había visto por acá sus comentarios, ¿ya? Ancho, largo, peso, muy bien, temperatura, masa, peso, muy bien. Entonces, todo eso que tú me has dicho, todas esas son cualidades que tú puedes medir de mi persona. Y yo te he dicho que todas esas cualidades son magnitudes.
son magnitudes. ¿Correcto? Y pregunta, si son magnitudes, entonces dime tú, ¿qué es una magnitud? A ver, en tus propias palabras, chicos, en sus propias palabras. Todo lo que se puede medir. Claro, diste en el clavo, hija. Muy bien, muy bien. Lo ha dicho su compañera. Es todo lo que se pueda medir. Acá Raí también escribió, Raí Joaquín escribió, es algo que se pueda medir. Claro, conceptualizándolo mejor, Raí, podríamos decir que es toda propiedad de la materia que se puede medir. Longitud, masa, tiempo, presión, velocidad, aceleración, área, volumen, energía, trabajo, periodo, frecuencia, potencia, a ver si me olvido de alguna más por ahí, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, volumen. Miren cuántas hay. Y en realidad en física hay aproximadamente 200 magnitudes. Entonces, como hay un volumen tan grande de magnitudes, necesitamos poder diferenciar la importancia entre uno y otra magnitud. ¿Correcto? Bien, entonces, justamente el concepto es ello. La magnitud física es toda aquella cualidad o característica que se mide de la materia. ¿Ya? Longitud, tenemos un caso, el tiempo, ¿no? que se tiene para medir la duración de un evento, la temperatura, hoy en día creo que para nadie es ajeno poder ver poder ver esta gráfica. ¿No? De repente hace un año, ninguno de nosotros sabíamos que existía un tipo de termómetro así, ¿no? Como una especie de pistola, ¿no? Que ni siquiera te tienen que tocar. A algunos centímetros de distancia ya pueden medir tu temperatura, ¿no? Entonces, también es otra cualidad. La velocidad también es otra cualidad que se puede medir. ¿Correcto? Ya sí. Bueno, te hablaba pues de que hay más de 200 magnitudes físicas. Entonces, estas necesitan ser clasificadas. Y de acuerdo a dos criterios importantes. De acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen se pueden clasificar como magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. Y de acuerdo a su naturaleza como magnitudes escalares o magnitudes, en este caso, vectoriales. Mira, los cuatro nombres son distintos: escalares, derivadas, vectoriales y escalares. Pero el criterio no hace que uno se separe del otro, porque yo podría tener una magnitud fundamental, ¿ya? Podría tener una magnitud fundamental que sea vectorial al mismo tiempo. O una magnitud derivada que sea escalar también al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando se hace la clasificación por su origen, por su naturaleza, si yo cojo una magnitud, puede ser que sea fundamental o derivada y puede ser que sea escalar o vectorial, dependiendo de las características pues, que se tengan. Bien, ¿cuándo vamos a hablar acerca de las magnitudes, en este caso, escalares? Escalares. A ver, chicos, de repente aquí hay alguien que le gusta cocinar. A mí me gusta cocinar, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar a clase con ustedes, estuve haciendo un arroz con pollo, ¿no? Y eso de las 2 me senté a almorzar, 2:30 terminé, entre reposar y esperar su clase, pues. Para hacer ¿no? Para hacer en este caso una receta, ¿no? Para el arroz con pollo, obviamente que he tenido que tener arroz, de repente 1 kilogramo de arroz. Tengo que comprar pollo, tengo que comprar espinaca, culantro, ajos, aceite, ¿correcto? Todo eso tendría que comprar. Espinaca también si le vamos a echar y todo eso. Entonces, yo tendría que ir al mercado, a la bodega del costado de mi casa, ¿no? Porque al costado de mi casa hay una bodega, ¿no? Eso sí. Y puedo ir y pedir, por ejemplo, ¿no? Voy a pedir de repente, a ver, amigo, dame 1 kilogramo de arroz, ¿ya? Una botella de medio litro de aceite, ¿ya? ¿No?
De repente ves por ahí alguna gaseosita como para acompañar la comida, ya una botella de 2 litros de aceite, de 2 litros, ¿no? Entonces, todos esos datos que tú le das a la persona que te va a atender, solamente tienen un número y una unidad de medida. 2 kilogramos, número, unidad de medida. 3 litros, número, unidad de medida. ¿Ok? Otro, por ejemplo, cuando vas a comprar agua, ¿no? Una botella de 1 litro de agua, tiene un número y una unidad de medida. O el tiempo de repente en que entrenamos, ¿no? De repente alguno de ustedes entrena, tiene alguna actividad física importante, que es bueno y saludable, jóvenes, ustedes que están en plena edad de la maduración, pues sería excelente, excelente que ustedes practiquen algún tipo de deporte, ¿no? Quizás hoy en día no tanto por el hecho de que no podamos salir y disfrutar, ¿no? De repente ustedes juegan fulbito, vóley, qué sé yo, pero en casa hagan rutinas de ejercicios que les permitan hacer movimiento de todo el cuerpo, porque quieras o no, nosotros que estamos sentados acá, te lo digo yo como profesor, porque en la mañana tuve 6 horas de dictado, ahora unas horas más, en la noche unas horas más. Entonces, el estar sentado un poco que nos vuelve muy sedentario, necesitamos movimiento, ¿no? En ese movimiento, entonces vamos a poder tener mayor actividad, ¿no? Y el cuerpo, el propio sistema inmunológico también se va reforzando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablaba justamente en ese caso del tiempo, son magnitudes que van a quedar bien entendidas si tú especificas el número y la unidad de medida correspondiente. 20 litros, 2 kilogramos, por ejemplo, el área de un terreno, 90 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, ¿no? De repente, tiempo que dura un partido de fútbol, 90 minutos, ¿no? Todas esas son magnitudes escalares, ¿ya? Magnitudes escalares. Si tú averiguas en internet vas a encontrar un sinnúmero de magnitudes escalares. Es más, ahorita, por ejemplo, busca ahí, ¿no? Pon ahí en el Google, vamos a buscar, a ver, yo también voy a buscar, ¿no? Vamos a poner ahí magnitudes escalares, ¿no? Los que están de repente en su PC con mayor facilidad aún, ¿no? Y los que están en su celular no hay problema, no busquen nada porque no quiero que pierdan la conexión también. Mira, por ejemplo, buscamos magnitudes escalares, 5 ejemplitos. A ver, ejemplitos. Por ejemplo, tenemos, mira, la masa, la longitud, el tiempo, temperatura, la presión, ¿correcto? Son magnitudes en este caso escalares, ¿no? Escalares. Muy bien. ¿Alguno más encontró por ahí alguno que me pueda compartir y de repente que esté fuera de los que ya estamos mencionando? A ver, ¿alguien me puede compartir? Corriente eléctrica. Muy bien, intensidad de corriente eléctrica. Claro, Adriano, hacer calistenia y pesas definitivamente que cuenta como actividad física, hijo. Síguelo haciendo. Yo lo hacía en un tiempo, cuando era más joven. Pero ahora solo hago calistenia, ya las pesas, no tengo en casa pesas tampoco para hacer, ¿no? Muy bien, hija. ¿Algún otro dato, por favor? ¿Algún otro dato, jóvenes? ¿Algún otro dato por ahí que han averiguado? ¿Alguna magnitud escalar? Es importante, ¿ya? Lo voy a anotar acá, este PPT, luego lo voy a pasar a la academia, al grupo, para que se los haga llegar a ustedes, ¿ya? Vamos a anotar por aquí. A ver, masa es una magnitud escalar. Tiempo también es una magnitud escalar. ¿Qué magnitud me mencionaste, hija? Perdona que no recuerde. ¿Qué magnitud? Corriente eléctrica. Claro, muy bien. Intensidad de corriente eléctrica, muy bien. Ahorita vamos a ver que esa intensidad de corriente eléctrica es importante, ¿ah? Es muy importante. Ok. ¿Alguno más? ¿Alguno más, por favor? ¿Alguno más que hayan averiguado, por ejemplo, Anelí, que averiguó, Ariana, que averiguaron por ahí? Temperatura, muy bien, Abigail. Tú le mides la temperatura a la persona y determinas que de repente tiene una temperatura de 37 grados Celsius. No necesitas más información. Cantidad de sustancia, muy bien, Ariana Salvador. Cuando yo mido la cantidad de sustancia, me refiero a la cantidad de materia que tenga, en este caso, la muestra, ¿no? Uno más, a ver, por favor, uno más.
Una magnitud escalar más. A ver, compartan conmigo, por favor, lo que han averiguado. Volumen, área. Muy bien, Abigail. Muchísimas gracias, hija. Esto es importante. Claro, intensidad luminosa. Muy bien, Sol. Ariana también, las dos investigaron justamente lo mismo. Intensidad luminosa. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerda, magnitud escalar, número y unidad de medida. Se acabó. Ahora, hay magnitudes que necesitan de algo más. ¿Ya? Necesitan de algo más. Por ejemplo, a ver, voy a preguntar por aquí. A ver, vamos a ver por aquí. Alguno de ustedes. Muy bien. Joel Aguilar, hijo. Joel Aguilar. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor, para escucharte? Joel Aguilar. Sí, profe. Hola, hijo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto de conocerte. ¿Qué tal, Joel? Joel, hijo, ¿tú dónde vives? En el Trébol. ¿En dónde, hijo? En el Trébol. El Trébol. ¿El Trébol dónde queda? Específicame un poquito más. Como, o sea, camino yendo a Chancay. Ya. Hay una desviación por ahí. Ya, muy bien. O sea que tú vives... Entonces, yo vivo en Lima. Si yo quisiera llegar a tu casa, ¿cómo podría llegar a tu casa? Yo vivo en Lima, vivo en Ancón. ¿Qué tendría que hacer para llegar a tu casa, hijo? ¿Cómo podría ser? A ver, más o menos dame una referencia. No me des tu, porque es muy fácil ahora darte la ubicación en tiempo real por WhatsApp, ¿no? Es más, esa ubicación en tiempo real por WhatsApp es muy buena, ¿no? Porque te indica hacia dónde y cómo tienes que ir. Pero más o menos aproximadamente, a ver, ¿cuántos kilómetros tendría yo que viajar para llegar a tu casa? Depende, ¿cuántos kilómetros hay de Lima a Huaral? Ya, de Lima a Huaral deben haber, creo que hay 40 kilómetros, si no me equivoco, creo, ¿no? Ya, Y de la misma plaza de Huaral hacia donde tú vives, ¿cuántos kilómetros hay? ¿O está bien cerca? 3 kilómetros. 3 kilómetros. Entonces, si tú me dirías, profe, ¿quiere ir a mi casa? Está a 43 kilómetros. ¿Ya? Muy Ajá, algo bien. por ahí. Correcto. Pero con esa información que tú me darías, Joel, ¿podría llegar yo a tu casa? O sea, si tú me dijeras, mire, profe, solo muévase 43 kilómetros. Y así con eso yo ya podría llegar a tu casa o necesito algo más. La ubicación, pues. Claro, ¿no, hijo? Tendría que ya desplazarme 40 kilómetros, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque yo podría irme hacia el sur, ¿no? Y no voy a llegar a Huaral, voy a llegar a Ica o a Chincha, ¿no? Pero Ajá. al menos tú tendrías que decirme, profe, 43 kilómetros, ¿hacia dónde? Huaral está ¿hacia dónde? ¿Hacia el norte, sur, este o oeste? La verdad no sé. Hacia el norte, hijo, hacia el norte. Tu lugar está hacia el norte, ¿no? Si tú vienes hacia Lima, es hacia el sur. Tendrías que dirigirte hacia el sur. Pero tú te vas, si tú te vas más arriba, por ejemplo, a ver, déjame ver, de Huaral está Chancay, creo que más allá está Supe, creo, ¿no? Supe creo que está más allá, ¿no? O Barranca, ¿no? Barranca está más allá, ¿no? Huacho. Entonces, claro, Huacho, por ejemplo, es hacia el norte, ¿no? Tendrías que irte hacia el norte. Entonces, esas orientaciones, gracias Joel, hijo, muchas gracias por la paciencia y por lo que me has descrito. Esas magnitudes, lo que me ha dicho su compañero Joel, necesita de algo más, ¿no? Si él me dijera solamente así, profe, camine o tome un carro que le lleve 43 kilómetros. No habría la posibilidad de que yo llegue a su casa porque esa es una información que le falta algo. ¿Qué es ese algo que le falta? Le falta la dirección. Pero cuando yo me refiero a dirección, jóvenes, cuando yo me refiero a dirección,
No vayamos a creer que es dirección, a ver, que me diga en qué jirón, en qué avenida. No, dirección es algo más concreto, que puede ser así. Puede ser norte, ¿no? Norte, o puede ser sur. Bueno, mejor te dibujo acá para que se oriente, ¿no? Puede ser, tenemos acá en geografía, seguro lo harán, norte, sur, oeste y este, ¿no? Necesito de esa dirección. Hay justamente esas magnitudes que necesitan de ello, son por ejemplo la velocidad, ¿no? Mira, tiene el número 14 metros, 14, tiene la unidad de medida metros por segundo, pero esta señorita, por ejemplo, si yo quiero referenciar que se está moviendo hacia la izquierda de acuerdo a la imagen, debo acompañarlo de la dirección. ¿Cuál es la dirección? Hacia la izquierda. ¿Correcto? Este joven está empujando este bloque con 50 newton. 50 es el número, newton es la unidad de medida, pero tienes que especificar hacia dónde. Hacia la derecha, ¿no? Su compañero me dijo, profesor, 43 kilómetros. ¿Pero hacia dónde? Hacia el norte. Ah, ya, entonces yo ya sé que para hacer eso tengo que tomar mi Z-bus, ¿no? Para poder llegar hacia el norte, ¿no? En cambio, si tomara otro, por ejemplo, de los que van al sur, un cruce del sur me va a llevar en dirección contraria. Muy bien, entonces miren chicos, magnitudes escalares son aquellas que están bien definidas con un número y una unidad de medida. La masa, tiempo, temperatura, volumen, área, etc. Mientras que las magnitudes vectoriales, además de un número, necesitan de una unidad de medida. De número y unidad de medida necesitan de una dirección. ¿Qué dirección? Indicar hacia dónde. Hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, ¿no? Norte, este, oeste, oeste. Ya cuando hagamos vectores, ahí te voy a enseñar cómo le puedes dar la dirección de manera más sencilla. Por ahora está bien decir derecha, arriba, abajo, izquierda, lo que fuera. ¿Ok? Para terminar, porque no quiero robarles tiempo luego de su descanso, creo que tienen descanso, encontramos la otra clasificación de las magnitudes de acuerdo a su origen. Y de acuerdo a su origen vamos a encontrar magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Quiénes son las fundamentales? Las que el sistema internacional ha adoptado como las que se deben, como las que son el punto de partida para todas las demás magnitudes. Por ejemplo, ¿cuáles son? Son estas 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura. Le llaman temperatura termodinámica, en algunos libros lo vas a encontrar como temperatura absoluta, intensidad de corriente eléctrica, lo que dijo hace un rato su compañera, intensidad luminosa, también lo han mencionado, cantidad de sustancia. Todas ellas son magnitudes fundamentales, solamente son 7, no hay otra más. Entonces, si tú escucharas de otra magnitud que no está dentro de estas 7, es porque es una magnitud derivada. Y ahí lo tenemos en el cuadro. Como el área, el volumen, la velocidad, la densidad, la presión, la cantidad de movimiento, ¿no? Hay algunas acá que faltan, por ejemplo, la energía, el trabajo, la potencia, también están dentro de las derivadas. Bien, entonces tenemos, resumiendo acá, para terminar ya, chicos, con ustedes, la física se encarga de estudiar, pues, los fenómenos físicos, ¿no? Los fenómenos físicos son aquel cambio de la materia donde la estructura de la materia no cambia. Toda propiedad que se pueda medir de la materia se llama magnitud, y esta magnitud se puede clasificar por su origen y por su naturaleza. De acuerdo a su naturaleza, la vamos a llamar escalares y vectoriales, donde las vectoriales necesitan de una dirección adicional para quedar bien entendidas. Y de acuerdo a su origen, en fundamentales, que son 7, que van desde la longitud hasta la cantidad de sustancia, y las magnitudes derivadas, que son aquellas que no están dentro de las 7 magnitudes. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por la atención. Espero pues haberles aclarado un poquito acerca de los conceptos previos que necesitamos saber de física. Muchísimas gracias a todos, ¿ya? A los compañeros que han intervenido, que han dado su opinión,
¿no? Al momento que yo les he preguntado de manera correcta, ¿no? Se ve que son un grupo respetuoso, que sabe lo que quiere, y eso es lo que interesa, chicos, que ustedes sepan lo que quieren. Y lo que quieren, pues, es prepararse debidamente para estar bien, lleguen bien a un examen de admisión. Y aquí lo van a lograr. Mucha actitud, mucha fuerza para empezar con este ciclo, a pesar de la virtualidad, se puede aprovechar esto del internet y los medios electrónicos para ello. Cuídense muchísimo, un gran abrazo para cada uno de ustedes y yo voy a hacer llegar esta PPT para que se la hagan llegar a ustedes, ¿ya? Cuídense, chicos, ¿ya? Nos vemos. Chao, Abigail. Sol. Chao, Adriano, cuídate. También. Juana, cuídense. Cuídense, jóvenes. Chao, profesor. Chao, hijita, cuídate. Ya, nos vemos. Chao, Sara, cuídate. Ana Valeria, cuídate también. Nos vemos. Muy bien, podemos ir saliendo ya de la... Cuídense mucho. Vamos saliendo ya de la sala, de la reunión.